¿Qué tal, jóvenes alumnos? Aquí estamos de nuevo en una clase de algorítmica, aunque en esta ocasión no vamos a diagramar ningún algoritmo, pero viene como la parte teórica. Teórica con un poco de matemáticas, aunque no quiero enfocarme en ese punto, porque ya tienen otras materias donde se ponen a sacar estas fórmulas y a desarrollarlas. En este caso vamos a hablar de la gran o de la notación Big O, que probablemente vayan a encontrar un montón de contenido, pero casualmente es un tema que no se toca a profundidad cuando estamos en lo de las clases, pero esto, como lo pueden ver en el título aquí de esta diapositiva, nos lleva a un análisis de complejidad. ¿Qué es la complejidad? Lo hemos hablado cuando diagramamos y hacemos los cuadritos de procesos, y cada paso en nuestro diagrama decimos que ocupa pues hacer un trabajo. ¿Quién hace el trabajo? Pues si el diagrama fuera para un proceso de una máquina, pues la máquina; si era un proceso para las personas, pues la persona va a hacer ese trabajo. Pero estamos normalmente habituados a una computadora que va a hacer cierto cálculo o cierto movimiento de datos, ya sea en la memoria, transformar el mismo dato para guardarlo en otro espacio, o en el mismo reemplazarlo de la memoria. Pero todo eso entonces es trabajo que equivale a un tiempo de ejecución. Un tiempo de ejecución que también varía en cuanto al espacio que va a tener en la memoria. Entonces, estos son los dos apartados, podemos decir, que nos interesan cuando vamos a estar haciendo un desarrollo. Pero les he dicho anteriormente, de forma inicial, cuando algo es urgente, no nos detenemos tanto a pensar en optimizar estos procesos. Pero una vez que queremos depurar para mejorar estos procesos, necesitamos, o bueno, nos serviría de mucha ayuda un análisis como de este tipo, ¿no? En este caso, ¿en qué se fija la notación Big O? En la complejidad del tiempo, decíamos, de ejecución, y el espacio en memoria que va a necesitar este proceso para ser realizado. Bueno, esto en pocas palabras es lo que mencionan las diapositivas. Casualmente no las digo tal cual como vienen aquí, pero sabemos que todo proceso equivale a una entrada de datos. Cuando nosotros le pedimos a un usuario que nos diga una información, con esa información nosotros vamos a revisar, si ustedes quieren, simplemente una captura de esos datos, es decir, vamos a guardarla, o bien, como lo hemos hecho en algunas situaciones, ese dato, si a lo mejor es un año de nacimiento, nosotros decimos la edad, o si se trata de un precio y una cantidad, lo multiplicamos, lo agregamos a un registro, los registros lo vamos acumulando, etcétera. Entonces es inevitable que nos vamos a encontrar con entradas de datos. Esas entradas hay que procesarlas de alguna manera, y en ese proceso son X número de pasos, pueden ser un montón o pueden ser muy poquitos, pero al final necesitamos dar un output o una salida. ¿Qué va a pasar con esos datos? A lo mejor simplemente los quiero volver a revisar, es decir, yo pongo un número de teléfono y una persona como un contacto. Entonces cuando yo busco a esa persona, simplemente quiero obtener su número de teléfono. Pero bien, puede ser entonces una serie de datos, como decíamos, de los precios, calificaciones, donde a lo mejor me interesa un promedio, o a lo mejor me interesan otro tipo de estadísticas, ¿no? Entonces todos esos cálculos que están entre medio de la entrada y la salida son los que nos interesan para este análisis, ¿no? Y de esta manera vamos a saber qué tan complejo y por lo tanto qué tan eficaz son los pasos que realiza. Bueno, hasta el momento hemos hecho ejercicios donde son, digamos, problemas sencillos. Como decíamos ahorita, un cálculo directo pues no ocupa grandes espacios de tiempo, ni tampoco, por lo tanto, ejecución, y la respuesta es casi inmediata, ¿no? Ahora, cuando hemos avanzado en esto, donde empezamos a hablar de los arreglos anteriormente, ya veíamos que, dado que los datos son, si bien siguen siendo muy volátiles, es decir, a la próxima ocasión que inicia el algoritmo, al no tener ninguna base de datos, nada así en memoria de largo plazo, pues se pierden, ¿no? Pero al final los arreglos empiezan a decirnos que pueden tener múltiples datos, ya no nada más es uno como las simples variables. Esto nos ha llevado a hablar de las búsquedas. Tenemos entonces un dato, si nosotros usamos el índice, es inmediato. Yo le digo en el arreglo, búscame el que está en la quinta casilla, o cuando abrimos el paréntesis con el 4, la respuesta es inmediata, ¿no? Estamos dando una respuesta directa. Pero cuando hacemos búsqueda es dónde estará este dato, y por lo tanto
empezamos a hablar con una búsqueda lineal. ¿Qué es una búsqueda lineal? Un recorrido en toda la estructura del dato, en todo ese vector o arreglo, y empezamos desde el 0 hasta n, donde n pueden ser 500 registros. Bueno, en esta hemos dicho que probablemente el dato que estamos buscando pueda estar en los primeros 15 espacios. Por lo tanto, digamos, la velocidad de esa ejecución va a estar en función de los espacios, porque decíamos, si son 500, lo peor que puede pasar es que busquen en 500 cajitas o espacios, pero a veces lo voy a encontrar en el 15 o antes. Hay mucha, bueno, no mucha, existe una probabilidad al final de que yo haga una búsqueda de un dato y al destapar una casilla, en este caso la primera, encuentre el resultado que estoy buscando, pero la probabilidad no es tanta, corrigiendo lo que decía ahorita, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Pues 1 entre 500, porque la voy a hacer, en este caso, como lo dice la palabra, lineal, de 1 a 1. Y por eso hemos estado hablando de otros mecanismos de búsqueda. En este caso, lo vamos a utilizar nada más como referencia a la notación big O, esta gran O, entonces está en función de los elementos. Por eso aquí tenemos que es O, N, donde la O se refiere al orden de o los pasos que vamos a tener, es decir, lo que está entre paréntesis corresponde a una función, que en este caso nos dice es el argumento del número de operaciones que se van a llevar a cabo por este hipotético código que vamos a desarrollar en algún momento. Entonces, lo que nos está diciendo aquí básicamente es que sí, la búsqueda lineal puede ser que en el quinto resultado, en el primero, como les decía, exitosamente resuelva nuestro problema. En esos casos, entonces sí sería una notación, como se puede ver aquí, un O a la 1. ¿Qué significa a la 1? Una operación bien sencilla porque es el resultado directo. Es como si yo le dijera, en una variable tengo 5, en otra variable tengo 3, o en el mismo arreglo, en el espacio 0 y el espacio 1 tengo 5 y 3, y le digo, súmalos, 5 y 3, 8. Pues es un solo paso el que realiza, una ejecución muy rápida. Sin embargo, les decía, pues es poco probable y por lo tanto, aunque suene feo, hay que pensar siempre en este aspecto pesimista y es lo peor o el mayor tiempo que puede pasar para poderlo escribir, como lo hemos visto en fórmulas matemáticas, como una gráfica ahí de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mide la notación gran o big O? Digamos, el panorama más lento de todos sobre un tipo de problema. Claro, va a haber varios tipos de problemas que lo definen así, pero avanzamos a la siguiente búsqueda que analizamos. En este caso, seguimos con la búsqueda binaria. Si recuerdan el ejercicio, bueno, no lo voy a repetir completamente, pero de esos 500 que hablaba ahorita en el arreglo, partimos del punto medio para descartar uno de los dos lados. Esto implica que puede ser entonces reducida la cantidad, y menciono puede ser porque, como lo dije anteriormente, la búsqueda lineal puede servirnos si tenemos nociones de los datos que estamos buscando. Por ejemplo, si supiéramos que están ordenados del 1 al 100 los datos, bueno, y queremos encontrar el 1, pues probablemente una búsqueda lineal nos vaya a servir porque empiezo del menor. O bien, si estuviéramos hablando de forma inversa, yo estoy buscando el valor 100 y resulta que es el máximo que tengo en este arreglo, puedo empezar de manera inversa. ¿A qué me refiero? A que empiezo del bloque 500 o del arreglo 499 hacia atrás. Seguramente voy a estar obteniendo todos los datos que tienen ese valor máximo, que es el 100. No tendría caso una búsqueda binaria, pero en la mayoría de los casos va a ser una búsqueda porque no tenemos idea de qué dato o en qué posición aproximadamente se localiza, ¿no? Hemos visto entonces que se parten a la mitad los datos, se buscan en uno de los dos lados y posteriormente pasamos a volver a partir la mitad para ir descartando, y por eso binario, pues uno de los dos lados, izquierdos o derecho. En este caso ya cambia un poquito la notación porque su complejidad es distinta. Aquí entonces se le define como una O logaritmo de n. ¿Qué es el logaritmo de n? Pues no es lo mismo que un algoritmo, aunque se parece la palabra, nada más
volteando ahí algunas letras. Estamos hablando pues de la parte matemática. Y bueno, esto es equivalente, así como hablamos del exponente, aquí viene el ejemplo de 2 a la potencia de 3, equivale a 2 por 2 por 2, que nos da 8. Pues bueno, este sería más o menos algo como inverso, es decir, si se fijan donde dice log, tiene un 2 abajo, entonces sacar el logaritmo de ese 2 cuando lo estamos operando el 8 nos da precisamente la suma, o bueno, el conteo, perdón, de esas veces que lo dividimos entre 2. ¿Por qué estoy haciéndolo entre 2? Pues básicamente la notación cuando decimos logaritmo de n, sin meternos en mucho detalle, como pueden ver aquí, significa, aunque no diga el 2, como dice en el título, simplemente log n, sí está implícito. Nada más que muchos numeritos, ahorita vamos a hablar de eso rápidamente, en la notación Big O son omitidos porque digamos que no son tan relevantes, como lo menciona aquí, por comodidad, pero imagínense las cantidades de distintas notaciones que tendríamos cuando estamos describiendo paso a paso la fórmula que tenemos ante cada problema, ¿no? Aquí entonces estamos simplificando. Aquí nada más en esta diapositiva se pretende mostrar cómo funciona esto del logaritmo con el subíndice 2 para cuando resulta el 8 y de tal forma dar ese resultado, y nada más para comparar cómo se están comportando. En este caso, nótese que estoy hablando de los diagramas que ya realizamos, búsqueda lineal cuando es O a la n y la búsqueda binaria cuando es O logaritmo de n. ¿Qué quiere decir esto? En la tablita nos están diciendo el número de elementos que contiene, es decir, qué tan grande es el arreglo. Empezamos con un arreglo de 8, por lo tanto, ¿cuántas búsquedas en el peor de los casos vamos a realizar? Las mismas 8, porque a lo mejor el dato está al final, a lo mejor nunca lo estuvo, ¿no? Pero ¿cuántos pasos nos tomaría en la búsqueda binaria como O logaritmo de n? Aquí nos está diciendo 3, porque hacemos eso de, aquí está, o va a estar en este lado o va a estar en este otro lado, volvemos a ubicarlo, si no estuvo, de todas formas lo vamos a tener en 3 pasos, y así sucesivamente. Nótese como al principio pues decimos 8 y 3 igual son pocos pasos, pero si nos vamos a 1024 elementos, lo equivalente a mega, ¿no? 1024 entonces espacios de búsquedas en el arreglo, pero en la búsqueda binaria simplemente nos da 10 pasos, o sea, estamos optimizando por muchísimo esa cantidad de procesos y por lo tanto tiempos de ejecución que va a realizar nuestra computadora, o como les digo, no necesariamente una computadora, sino una optimización de un proceso, a lo mejor de otro tipo de trabajos, personas, maquinarias, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de algoritmos para llevarlos a la gran O? Pues tenemos que detectar qué tipo de movimientos, procesos hacemos. Les mencionaba hace un momento, si voy a mostrar un mensaje, pues ese es como un paso, recibir el mensaje, procesarlo, pero seguramente recuerdan cuando hacemos un intercambio ahí de la información, primero tenemos que ubicarlo, luego lo tenemos que sacar, luego lo tenemos que poner, hacemos ahí pues varios pasos, ¿no? Entonces aquí vamos a pasar de una simple búsqueda ahora a un ordenamiento. El ordenamiento lo hemos visto con dos mecanismos o dos formas de procesarlo. El primero de ellos es el de la burbuja. ¿Qué es lo que hacemos con el de la burbuja? Tenemos un arreglo, lo hemos hecho con menos de 10 elementos, pero lo recorremos, digamos, no de uno en uno, pero sí comparamos con los primeros 2, nos saltamos el siguiente índice para 2, 2, 2 y vamos arrastrando unos numeritos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Verificación en cada uno de los elementos para compararlos y probablemente se vaya a hacer un intercambio de los datos, ¿no? Es decir, lo que está en 0 a lo mejor lo pasamos al 1 y lo que está en 1 en 0. Quizás no, y por eso ponemos unas validaciones ahí de que si es menor o no y si realmente se hizo un intercambio para evitarnos otro movimiento de eso, ¿no? Por lo tanto, eso lo vamos a pasar aquí a una, fórmula matemática que a lo mejor no nos gusta tanto, pero si estamos pensando en el peor de los casos, vamos a hacer un intercambio y una búsqueda de todos los elementos, y por eso nos menciona aquí es n-1, n-2, n-3,
todos los elementos que sea necesario y al final se le agrega una comparación, ¿no? Pero al final, por ejemplo, aquí tenemos 5 elementos, vamos a hacer una comparación 4 veces, pero recuerden que tenemos otra nueva pasada, tenemos que devolvernos con un índice más adelante. ¿Qué significa eso? Que en lugar de comparar 4 vamos a comparar 3, otra vez nos vamos a devolver y en lugar de comparar 3 vamos a comparar 2, etcétera. Al final, una cosa es compararlos y otra cosa es hacer el intercambio. O sea, nos está diciendo aquí, son 10 comparaciones, pero si lo vamos a hacer en el peor de los casos, en cada una de esas comparaciones vamos a hacer intercambio. Por lo tanto, se multiplican los 10 pasos que dijimos por 2, lo que nos equivale a 20 pasos. Y nótese aquí algo de lo que decía. El crecimiento pues no está tan obvio, apenas que lo veamos como una tablita aquí, lo estamos escribiendo pues teorizando sobre los resultados que proporciona. Vemos aquí que entonces con 5 elementos tendríamos 20 pasos, con 10 elementos son 90, como pueden ver en la tablita. Y al final no es exactamente un n cuadrado, es decir, 5 por 5 es 25, no 20. Y 10 al cuadrado, 10 por 10 son 100, no 90, pero al final se acerca un poquito y por eso se define la búsqueda como la de la burbuja con una notación de O al n al cuadrado, ¿no? Al final se puede decir que estamos como redondeando, pero ese redondeo pues nos lleva a un comportamiento más o menos similar. Si siguen en la tablita se darán cuenta que la diferencia al final sigue siendo poca. La distancia es poquita sobre el n cuadrado al número de pasos equivalente, ¿no? Entonces se considera esta búsqueda, este ordenamiento que al final nos va a servir para una búsqueda como algo ineficiente, ¿no? Y por eso hablamos después del diagrama, en este caso, algoritmo de ordenar por selección. Este era un poquito diferente. En este caso, no estábamos comparando de 2 en 2 cada uno. Lo que tomábamos es un elemento y lo comparábamos con todos. Si ese elemento era el más bajo, lo poníamos en la primera posición. En el otro, el más alto, lo poníamos al último. Pero en un proceso de constantes intercambios, ¿no? Entonces aquí la fórmula en sí es parecida. En cada pasada va a buscar en todos los elementos. Sin embargo, ¿en qué va a reducir? En esos intercambios. O sea, que cuando estamos calculando la búsqueda, ahora sí, el recorrido, vamos a pensar que también son los 5 elementos y la primera vez los va a recorrer el primero con los 4, pero va a descartar el más bajo. La segunda vez va a tomar ese como más bajo para los siguientes 3, ya no 4. Y así sucesivamente al ir disminuyendo entonces este 4, 3, 2, como la vez pasada. Nada más que aquí el intercambio va a ocurrir con cada retorno, con cada recorrido una vez al regresar. ¿Cuántos recorridos hizo en el peor de los casos? Pues 4 intercambios, ¿no? Esto reduce entonces de 20 que teníamos con la burbuja a este en selección a 14. Y aquí tenemos entonces otra que va a sonar muy raro, pero tenemos el mismo encabezado de ON cuadrado. Pareciera ser un error. Lo que les mencionaba de estos numeritos que a veces omitimos, bueno, es que al final, a largo plazo, a diferencia de la burbuja, los procesos que estamos haciendo al estar dividiendo pues o reduciendo estos intercambios, lo más probable es que va a ser más eficiente. Sin embargo, si nos basamos en la pura notación Big O, pues se clasifican en una categoría más grande que ahorita vamos a hablar sobre ello. Entonces, simplemente tenemos una tablita, así como ejemplificamos la vez pasada el n cuadrado. Aquí, si se fijan, coincide más con la mitad de ese n cuadrado, donde 5 elementos, como los calculamos ahorita, son 14 pasos. Y si bien no son 12.5 como ahorita, a diferencia del anterior era un poquito menos, ahora es un poquito más. Pero conforme vamos avanzando, se sigue acercando más. Nótese que en el de 5 elementos son 54 pasos, pero el otro era 100,
en n cuadrado, aquí entre 2 son 50, 20 elementos 199, casi da los 200 que es n cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Caben en la misma categoría el ordenamiento por burbuja y por selección, sin embargo, no nos podemos basar simplemente en la notación Big O. Esto sería como analizarlo más a profundidad, que es como lo estamos haciendo ahorita. Digamos, vamos a hablar después en una grafiquita que seguramente también pueden encontrar fácilmente, por qué caben, aunque sea la mitad, en una misma categoría. Bueno, porque existen otras categorías que son mucho más tardadas y otras mucho más eficientes, ¿no? Como lo veíamos en la búsqueda. No es la misma entonces una búsqueda que tiene, digamos, menos tareas que realizar que una de ordenamiento, ¿no? Pero bueno, al final es comparar entonces la función en que van creciendo estos tiempos de acuerdo al número de pasos y al número de espacio de memoria que ocupan, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una regla. La regla dice, ignora las constantes. ¿Cuáles son las constantes en este caso? El 2 en el que está dividiendo, entonces la omite, así como decíamos en el logaritmo con el subíndice 2, pues por practicidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no nos sirve. Les decía, hay una tablita donde categorizamos y entonces ya podemos decir cuál es más complejo o bien cuál es menos eficiente para decidir en los distintos métodos de resolver problemas. Nosotros estamos hablando ahorita nada más de búsquedas y ordenamientos, pero conforme avancen en su carrera de esta tecnología, pues van a encontrarse con muchísimos más, ¿no? Entonces, aquí simplemente comparamos los pasos que equivale a la burbuja y en la selección y se puede ver pues un aumento bastante notorio. Es decir, en la burbuja respecto a lo que acabamos de ver. Lo único que recalca aquí esta diapositiva es lo que decíamos de la notación Big O. Esta gran O entonces dice, no me interesa que sea entre 2, no me interesa si le sumas más 10 pasos, entonces la fórmula al final la resumes o la acotas. Inclusive nos dice que O de 100 a la N, no me importa que sea 100 veces más lento, de todas formas se le denomina N, ¿ok? ¿Y por qué es este motivo? Bueno, aquí nos está adelantando ya lo que les comentaba. Al final estamos hablando de una clasificación mucho más grande y lo pone en una comparación de un edificio, una casa, y nada más decimos, un edificio, ¿de cuántos pisos? Pues a lo mejor tiene 15, a lo mejor tiene 3, pero ¿necesitamos tal detalle del edificio para describir un edificio? Probablemente no. Y si decimos una casa, pues la casa es de una habitación o es de 4 habitaciones. Hay una diferencia, ¿no? Pero al final la estamos describiendo como una casa, la estamos describiendo como un edificio. Aquí nos habla de un rascacielos. Bueno, distintas categorías que nos dan una ligera noción de qué tanto tiempo, o en el caso de los edificios, qué tan grande puede ser, ¿no? Y así nos vamos a detalles, pues tendríamos que desarrollar la fórmula como la vimos ahorita. Entonces, lo que nos dice aquí, si se pueden ver aquí, estamos hablando de los pasos que toma, que sería como la línea horizontal, aunque disculpen que no la haya puesto aquí. Y la otra que está en vertical son los pasos que realiza. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar una que es O a la N? Va lineal. Entre más datos, como la búsqueda lineal, si son 500, pues voy a buscar 500, va a ir en esa proporción, ¿no? Pero eso se va multiplicando con el 2n, 3n, y si se fijan, aunque sea 4n, todavía es más eficiente que un n cuadrado, ¿no? Entonces, hasta aquí es una categorización de la Big O gráficamente. Les he dicho, probablemente las computadoras resuelvan mucho más rápido hoy que hace 50 años, de seguro, pero al final siempre hay una manera de reducir entonces esos procesos para mejorar el impacto de X número de cálculos, ¿no? Aquí tenemos entonces otro análisis cuando tenemos el logaritmo, como decíamos hace un momento. Ya podemos ver que disminuye a lo que es la n. Ahorita hablamos de n cuadrado, está encima de esa recta, pero logaritmo entonces está abajo. El que pueden ver más abajo todavía es el O de 1, pero el 1 recuerden que es un cálculo sencillo, una suma, una multiplicación, capturo el dato, lo pongo, algo directo, ¿no?
Y bueno, al lado derecho también tenemos un poquito más amigable con unas figuritas ahí que nos dicen lo más rápido sería el de 1, el que le sigue, de acuerdo a la gráfica a la izquierda también, es el del logaritmo. Y aunque el O a la n pues no es lo más eficiente, pues al final es algo promedio, ¿no? Tenemos ahí otras iteraciones, pero como no hemos hecho ningún diagrama ni lo hemos explicado, no vamos a brincar el n logaritmo de n para hablar del n cuadrado, donde ya viene un elefantito. Aquí es ahora sí considerado lento, no eficiente. Y si se fijan, existen otros, ¿no? Donde está el factorial, donde está el 2 a la n, donde también tienen esta característica de ser pues más lentos, ¿no? Al final, lo que hemos visto ahorita es el análisis de complejidad de acuerdo a la notación de la gran O. Big O, entonces, de 1 es la complejidad constante, algo que siempre sucede el mismo número de cálculos, es decir, esa suma, esa multiplicación, esa puesta de información, es siempre 1. Pon el nombre, enviar, se acabó. Pon el nombre, enviar, se acabó. Es lo mismo, pones dos productos, ok, pero lo vas a hacer una operación entre ellos. Ah, es que son dos productos de 5 pesos, pues son 10 pesos. Directo, 1, constante. Complejidad logarítmica, pues ya veremos que varía de acuerdo a lo que estemos haciendo. En este caso lo aplicamos con una búsqueda, hacemos una serie de pasos que se repiten para lograr un objetivo. Bueno, aquí entonces tenemos tiempo y espacio que el crecimiento escala, pero escala lentamente de acuerdo a las entradas que se van incrementando. ¿A qué vamos con esto? A que se van incrementando, o sea, estamos desarrollando esta gráfica que vemos hacia arriba de acuerdo a cuántos datos vamos a procesar, qué tan lento se va haciendo en su tiempo de ejecución, ¿no? Entonces tenemos también O a la n, que es la complejidad lineal. Ese es directamente proporcional, como lo veíamos de los 500 datos. Pues lógicamente si tengo, digamos, 3 procesos, pues va a crecer en 3 tiempos de ejecuciones. 100, pues va a crecer en 100. Va en una línea recta, como lo veíamos. Voy a regresar tantito. Acá, O a la n es tantos pasos, es decir, 1 a 1, pero va a ir incrementando. Entonces van a ser 2, 3, 4. Acumulativo. Varios datos, ¿ok? Y la complejidad cuadrática, bueno, es donde aquí sí tenemos no nada más la lectura, como lo habíamos hecho en una búsqueda, sino un ordenamiento donde hay que hacer cambios. No nada más es encontrar, sino mover para resolver entonces, claro, un problema más sofisticado. Aquí entonces el incremento no es, pues digamos, tan directo, se vuelve un poquito más complejo, pero al final, si no tenemos otra solución, pues es una viable, no tan efectiva, pero al finalmente pues está en el inter de aceptable, ¿ok? Bueno, no voy a hablar más sobre este tema, vamos a volver a los diagramas posteriormente, pero esto es para darle, aquí están las referencias, un poquito de teoría al por qué estamos analizando entonces estos distintos tipos de... Vamos a hacer lo mismo, hemos buscado de distintas maneras, hemos ordenado de distintas formas, pero ¿cuál es el motivo de hacerlo? Siempre vamos a tener distintas soluciones, quizás para un mismo problema, pero lo que nos interesa es ver cuál sería la más eficiente para aprovecharla y desarrollar pues mejores programas, en este caso que estamos hablando de desarrollo de software. Bueno, aquí voy a dejar el video en esta ocasión y nos vemos a la próxima.